muy feliz en seguir con nuestras pláticas filosóficas. Hoy tengo aquí a Juanmi, que es profesor en el Centro Cultural y también miembro de la Acrópolis. Y vamos a hablar de algo muy interesante, que es una película, que por lo que sea una de tus preferidas, ¿verdad, Juanmi? Así es. Y la película es una película sueca de 2004, fue nominada al Oscar, se llama Así en la Tierra como en el Cielo, y yo feliz que tú estás aquí. Muchas gracias, Pau. Y me gustaría que tú dijeras el sinopsis, de qué se trata, qué es lo que vamos a platicar hoy. Claro, pues yo también encantado de estar aquí, poder compartir este espacio y este tiempo juntos y que podamos promover este diálogo filosófico, ¿no? Y en concreto con esta película, que básicamente lo que trata, sinopsis, prometemos no destripar ni hacer spoilers para que la vean, y va de un director de orquesta muy famoso, con mucho éxito, tiene conciertos en muchas ciudades, pero llega un momento que vive tal estrés vital que le da un ataque al corazón, le da un infarto, y entonces eso le obliga a parar y a buscar pues, otra vía. Entonces él no sabe muy bien por qué, él está en un carro y está mirando por la ventana y dice, no sé muy bien por qué, pero me dio por ir al pueblo donde nací, en Suecia. Y él no tiene nada claro, no sabe muy bien dónde se va a hospedar, al final se queda en la escuela del pueblo, pero él tiene un propósito que es el de escuchar. Dice, yo voy a ir, no sé muy bien por qué, qué onda, pero voy a ir a escuchar. Entonces podríamos decir que esa es la sinopsis. Sí, y nuestra intención es que ustedes vean la película. Nosotros lo que vamos a traer aquí son las ideas por detrás, sin spoilear nada, pero porque se puede aprender uno, ¿no? Se puede ver la vida como que reflejada en esa película, es un buen ejemplo. Yo quisiera empezar con el primer punto, que es ¿qué significa querer escuchar a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la vida cuando algo se rompe y tienes que empezar algo diferente? ¿Qué es lo que es ese fio conductor que nos hace escuchar a uno mismo? ¿Qué es lo que opinas tú? Pues yo tampoco lo sé muy bien, me gustaría a mí saberlo, ¿no? Saber escuchar. Pero yo creo que muchas veces caemos en una dinámica en la que escuchamos muchas voces, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es esto, lo que deberíamos hacer es esto otro, lo que quiere la mamá de uno que haga, lo que quiere el jefe, lo que quiere aquel, ¿no? Y la dinámica de la vida misma tiene muchas demandas, pero creo que es necesario también a veces, como le pasa a este hombre, tener un parón y empezar a escuchar otras cosas, ¿no? Empezar a escuchar la vida, empezar a escuchar uno por dentro, su voz interna, qué es lo que le dice. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Escuchar son muchas cosas, pues escuchar es el sentido de la escucha, ¿no? Del oído, de poder escuchar la voz, el ambiente, pero creo que esa es la parte más física y creo que hay otras maneras de escuchar, ¿no? Sí, y tal vez escuchar en ese sentido tiene que ver con el silencio interno, ¿no? De poder escuchar a ti mismo, como que tener la capacidad de dejar de escuchar el mundo exterior para empezar a escuchar el mundo interior y de ahí seguir el camino de héroe, que es lo que siento que pasa con ese músico, ¿no? Que algo mueve dentro de él y tenía éxito y todo, pero necesitaba algo más y se dispone a otras cosas. A otras cosas, en su caso a regresar a su pueblo y movimentar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que cuando uno empieza a ver? Todos tenemos nuestro camino del héroe, ¿no? A veces pensamos que es algo para determinadas personas, pero realmente no, realmente percibimos, y las películas sirven para eso, para poder percibirnos, ¿no? Dentro del personaje, quizá eso ya pasó en mi vida, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que pues, no nada más con las películas, con la poesía, con la literatura, con la vida misma, ¿no? Vemos muchas situaciones en las que hay elementos que se tocan. Y yo creo que, fíjate, has mencionado la palabra héroe. Y no me acuerdo si era Platón o quién, pero hablaba de que héroe viene de eros, viene de amor, ¿no? Y es el que ama esa doble, pues esa parte
más mundana, ¿no?, que todos tenemos, y esa parte más profunda que nos está llamando, que creo que yo la ligo con esta voz del silencio que hablabas tú, ¿no?, con ese silencio, esa voz de adentro. Entonces el héroe es capaz de unir esas dos realidades dentro del ser humano. Y a este hombre creo que le pasa un poco igual, ¿no?, porque él llega y vemos esos parajes blancos, nevados, ¿no?, de Suecia, muy bonitos, muy tranquilos. Y él creo que el detonante es cuando va a la tienda de Arnes, también un personaje muy gracioso, ¿no?, ahí me cae bien. Y entonces le dice que hay un coro dentro del pueblo, ¿no?, y que lo invita a ir a escuchar a ese coro. Sí, y sabes, estaba pensando aquí contigo, bueno, empezamos callando el mundo exterior para escuchar a uno mismo. Después nos conectamos con ese héroe, que sería el amor, como acabas de mencionar. Y entonces vemos que hay más gente ahí, ¿no? No es solo el individuo, es el colectivo. Y es en ese acto de amor nos conectamos con ese coro. ¿Y qué sucede ahí al conectar con los demás? ¿No? Y no simplemente conectar por cumplir, conectar con el alma del otro, ¿no? Para tener el trabajo, no sé si es exacta esa palabra, pero de identificar el alma del otro. Y ahí, ¿qué es lo que sucede, Juan, cuando entramos en conjunto, ¿no?, con ese lapso de amor? ¿Qué es lo que sucede? Claro, pues mira, es muy interesante porque antes de que pase eso, pasa otra cosa. Y que uno ve en la película que se muestran las personalidades, ¿no? Que si una, que es la señora grande que no escucha, la otra que tiene muchos novios y entonces cuando están a punto de ensayar tocan el claxon y entonces ella sale, el otro que entra con el perro, entonces hay como una dinámica que no ha estado muy armonizada, o sea, aún el alma yo creo que está por ahí, pero no, lo que une es más eso que vemos, más aparentemente, ¿no? Es esa apariencia. Entonces entra en un proceso de que él tampoco sabe cómo acercarse a ellos. De hecho, duda y llama a uno, oye, ¿cómo le hago? Porque tengo una serie de voces humanas y no sé muy bien cómo hacerlo. Yo soy director de orquesta, sin embargo, parte también como con cierto miedo de cómo se hace esto, ¿no? ¿Cómo se ama a la gente? Y entonces el otro le dice, bueno, empieza por el equilibrio, ¿no? Empieza por estas cosas. Y creo que empieza un proceso ahí de acercamiento, ¿no? Donde también hay choques, ¿no? Porque él se enoja, dice, a ver, la música está toda ahí, ya está en el aire, en el ambiente, ustedes no la pueden percibir y todos se quedan así con una cara como diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Entonces es un proceso y entonces el otro se enoja y dice, y entonces se acerca a la chica y le dicen, oye, calma, es que esto es nuevo para nosotros, ¿no? O sea, no puedes pretender ya que nos amemos y que seamos el gran coro y que cantemos con las grandes voces. Es un proceso, es un aprendizaje, es un ir caminando. Sí. Entonces creo que es importante también comentar esta parte antes de llegar ya a ese amor acabado o más profundo, ¿no?, que se da también en la película. Claro. Y lo que me recuerda es la caverna, ¿no? Cuando uno pues, sigue, trata de salir de la caverna y tiene de manera política regresar para atraer a los demás, ¿no?, contar a los demás, pero ahí ¿qué pasa? Topa con las personalidades, con los temas, con lo que está pasando aquí antes mismos de llegar el alma. Eso es todo un proceso, ¿no? Y que va a durar toda la vida, pero que uno regresa con la intención de déjame contarte algo, ¿no? Déjame contar que puede ser que exista algo más allá, ¿no? Vamos a intentar conectar con eso. Y ahí entra el sociopolítico, ¿no? Esa idea del bien común, no se trata solo de mí, ¿no? Claro, y es bien bonito, ¿no? Pero, y previamente a ese camino ha tenido que hacer el esfuerzo, ¿no? Imaginemos la caverna con toda la gente ahí dentro y uno dice, ya no quiero más aquí, me desprendo de la caverna y me voy para arriba. Claro, él ha estado acostumbrado a una realidad, la realidad de dentro de la caverna, con su humo, con sus llamas, con las imágenes que pasan delante de la pantalla, ¿no? Ese es el mito de la caverna de Platón. Entonces él decide salir y le cuesta un esfuerzo, porque ya está acostumbrado a una realidad. Lo que podríamos relacionarlo con la realidad que él vivía antes, ¿no? De éxito, de que las mujeres le tiraban encima, de que, bueno, ¿no? Todo eso. Y entonces él sale, de alguna manera, con esfuerzo, con dolor,
poco y ya tiene todas esas vivencias, ese caldo de cultivo que cuando sale dice, ah, caray, ¿esto qué es? ¿No? Y entonces él se podría haber quedado mirando los pajaritos y todo ese panorama, ¿no? Pero él decide ser político, que es político, bajar y volver a compartir a los otros lo que ha vivido y a disponerse a vivirlo en conjunto, ¿no? La convivencia. Y el hilo conductor es la música, pero no es sobre la música, ¿no? Yo creo que eso es interesante porque quizá la música es el cómo uno va a tocar, va a hacer eso con el corazón, va a tocar el alma, pero sobre el hilo conductor podría ser otra cosa. Y entonces lo que él quiere, lo que él busca ahí, primero que me fascina que diga que cada uno tiene su voz y todas las voces son importantes para formar ese coro que trata de crear y busca sacar lo mejor, ¿no? Esa alma por detrás de esa voz. Eso es hermoso, es una parte que me conmovió mucho. Y bueno, ya que se depara con esas personalidades, no es fácil y la gente está como que, pues calma, ¿no? Yo quiero, pero darme mi tiempo de poder alcanzar lo que tú quieres. Él empieza desde su lado como líder, empieza a pensar sobre esas voces distintas y pone sus fotos, ¿no? Pone sus fotos de cada uno de los integrantes y va de esa voz queda mejor para acá, queda mejor para acá, porque no hay mejor o peor, ¿no? Hay el punto correcto de cada una de esas voces en donde debe estar. Tal cual. Y esa parte es bien bonita porque él está buscando armonizar a un grupo, ¿no? Como tú decías, cada quien tiene su propia voz y cada quien tiene su propia nota. Y es bien bonito una imagen donde, a ver, cada quien se ponen ahí en círculo y entonces tienen que cada quien sacar su nota, ¿no? Y es bien bonito porque cada quien está sacando su nota y suena bien y ellos se emocionan como diciendo, wow, estoy sacando mi voz, pero la estoy poniendo al conjunto y esa voz de cada quien en grupo suena maravilloso, ¿no? Y lo podemos compartir. Y es bien bonito la escena que comparten, ¿no? Donde él está encima del piano y tiene la foto de cada uno, porque creo que lo que está tratando de hacer es armonizarlos, ¿no? De gestar ese grupo de humanos, de personas, que a través de un medio, como tú comentabas, que es la música, encontrar un desarrollo interno, ¿no? Que pasen cosas, ¿no? De aprender juntos. Estamos viviendo este momento y creo que podemos aprender los unos de los otros. Y tal es así que se fortalecen, ¿no? Sí. O sea, tanto a nivel individual como a nivel colectivo hay una unión, un vínculo muy poderoso. Sí, que es la unidad por la diversidad, porque son distintos, ¿no? Pero se integra a todos, no es que están por separados. Y eso yo aprendo, que es lo que aprendo bastante aquí en la escuela, que hay que actuar en conjunto. Hay que actuar en conjunto, ¿no? Ese trabajo en equipo, yo hago mi parte mientras tú haces la tuya y juntos sale algo más bonito, ¿no? Que se hiciera de forma individual. Se puede mucho aprender cómo impacta, ¿no? Porque volvemos a su camino del héroe, él llega a un lugar y empieza a impactar la vida de los demás también. No es simplemente un coro, su jornada impacta en la jornada de los demás. Estábamos hablando en los bastidores sobre, se abren las ventanas de los temas que cada quien tiene en particular y hay temas muy profundos, ¿no? O sea, se trata de temas de relacionamiento, de religión, de qué es realmente conectar con tu interior. Hay muchos temas ahí. Y además es que, bueno, perdón, pero es que este tema es importante. Cómo él llega y es un remolino, ¿no? Arma un caos increíble. O sea, su presencia ahí, que está vinculado con ese pasado, genera un poco de caos. Había un orden, había algo, el cura era el cura, el otro era así, todos se comportaban de una determinada manera y de repente a través de este proceso de desarrollo, de cantar juntos, de conocer, de conectar las voces,
pasan cosas en el interior de cada uno que arma un auténtico gallinero ahí de experiencias, ¿no? Y el cura vive su crisis, la mujer del cura también, la chica pues se enamora, tal. Pasan una serie de cosas que es increíble cómo pues, podemos ver esa dinámica de la vida, ¿no? Que es cambio y es movimiento. Y un movimiento positivo, en el sentido de que ese aparente caos puede parecer que es, ¿no? Pues mejor que se queden las cosas como están, ¿no? Pero ese caos lo que hace es que propicia todo este descubrimiento y que vivan otras experiencias más propicias para el aprendizaje, que es lo que tenían antes. Sí, y algo que aprendo yo viendo esa película es que la vida tiene pruebas para nosotros y aunque queramos, no es posible huir de esas pruebas. Sí, podemos, bueno, voy para acá, voy para allá, pero doblando la esquina va a aparecer otra vez. Y ahí es en donde veo yo la necesidad de fortalecer uno, ¿no? De fortalecer ese ángel que tenemos, ¿no? Para en esos momentos de prueba tener como que herramientas para poder, pues, topar con las pruebas, ¿no? Porque ellas van a llegar, no para todos, ¿no? En ese caso, en esa narrativa, viene una persona de otro lugar y abre todas las ventanas y da la posibilidad de generar un caos para que se pueda pasar al otro lado. Y eso sucede con nosotros, ¿no? Todo el tiempo estamos ahí. ¿Qué es para ti una prueba, Paula? ¿Qué es para mí una prueba? Pues, ¿qué es para mí una prueba? Que yo tenga, Paula hablando, no en mi vida, que yo tenga que lidiar conmigo mismo y mis dolores, o sea, ¿sabes? Tener que, porque a veces yo soy muy dura conmigo, a veces yo quiero las cosas perfectas y para empezar por mí, y eso no existe. Entonces yo soy a veces muy dura en tolerar que yo voy a cometer un error. Y eso para mí es una prueba, porque voy a seguir cometiendo y no puedo huir. ¿Y cuándo es lo que huyo? No sé si esa palabra está correcta, sí. Pero es cuando no quiero convivir. Y por eso la convivencia es tan importante, porque uno darse cuenta, ¿no? De tanto que uno necesita mejorar. Y ahí volvemos a decir que lo que hago yo impacta en ti, lo que tú haces impacta en mí, porque no hay forma, es una unidad. Y si empezamos a pensar de esa forma, hay que ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de lo que vamos a hacer, de lo que no vamos, cuál es la jornada que vamos a... Porque en ese caso, él sale de un éxito total para volver a un pueblo que están ahí la gente viviendo como tranquilamente. Y él propicia las pruebas. Y al final es bonito porque cada quien tiene su prueba, diferentes rostros, diferentes circunstancias, diferentes cosas, pero